yo creo que me da pena que lo vean, ¿no? Es un problema para ambos. Pero son problemas que puede suceder y esto generalmente suele pasar cuando no se tiene una muy buena historia clínica, entonces un buen diagnóstico, una buena planificación, y esto es bastante complicado. Entonces acá en la especialidad justamente nos tratamos de formar especialistas justamente para evitar todo esto, ¿no? Entonces nosotros creemos y estamos bastante convencidos de que la madre de la ortodoncia viene a ser la técnica hechos, ¿no? Es la que comenzó todavía papá Ángel con mis discípulos, son los que crearon esta técnica. Entonces sé que es una técnica bastante antigua, podría decirse bastante arcaico, pasado de moda, pero de todas maneras insistimos en que deberían aprender esta técnica, la técnica hecho es, porque si bien es cierto hoy en día ya muy poco se trabaja esta técnica, se está trabajando más con brackets preajustados que tienen memoria, ¿no? Que tienen la prescripción, pero a veces estos tipos de aparatologías no siempre se ajustan o no siempre resuelven los casos que tenemos. Y a veces estamos obligados a volver al pasado y hacer 102 veces para poder trabajar o compensar o reprogramar un tipo de aparatología, ¿sí? Entonces la idea de este curso va a ser trabajar al tipo AMI, no, tipo AMI. ¿Qué cosa vamos a usar para trabajar? Vamos a trabajar con bracket estándar. O sea, significa que deberíamos comprar bracket estándar. ¿Y qué características tiene los brackets? No tiene ningún tipo de información, cero información, no lo tiene. Son brackets que tienen una ranura y ¡pum! No tiene información. Nada que 7 grados, 14 grados, 5 tanto, no tiene ninguna angulación ni inclinación, no tiene torque, no tiene nada. Tanto los tubos como los brackets. ¿Ya? Entonces, ¿quién da la información entonces? ¿Cómo se da la información en este sistema de brackets? En los dobleces, ¿no? Entonces en esa técnica, ¿quién gobierna el movimiento dentario? ¿Quién tiene el control del movimiento dentario? ¿Quién? ¿El arco? No son ustedes. Son ustedes los que van a tener control del movimiento dentario. Ustedes, ¿por qué? Porque ustedes van a doblar la lámina. Si doblas bonito, bonito se va mal. Si doblas feito, feito se va mal. Entonces, ¿de qué depende? De cuán bonito dobles tu lámina. ¿Sí? En cambio, cuando nosotros trabajamos con aparatos preajustados, ¿quién tiene el control del movimiento dentario? El bracket. ¿Cómo es posible que el bracket pueda pensar por nosotros? Es algo que no se puede conseguir todavía, ¿no? ¿Cómo puedes depender del bracket? De que te pueda armar todo tu caso. Pero yo creo que nosotros deberíamos tener control del movimiento dentario. Yo puedo usar un aparato preajustado, estoy seguro que vamos a ver después, pero no siempre estas aparatologías, por más caro sea o por más buena marca sea, no siempre se van a expresar como uno desea, debido a que somos una población tan diversa que no todos tenemos la misma angulación o la anatomía de cada día. Somos muy diversos. Por lo tanto, estas prescripciones no siempre se van a ajustar en nuestra realidad de nuestros pacientes. Entonces, ¿qué tengo que hacer entonces? Cuando no se da eso, tengo que reprogramar ese aparato que está programado, tengo que reprogramar. ¿A través de qué? De los dobles de compensación. Pero si no he aprendido a doblar, no voy a poder reprogramar. O sea, la intención, el objetivo de este curso es justamente eso, sacarles mano. No sé si abuelas o abuelos, pero van a sacarles mano de la primaria. Pero tienen que doblar bastante alarmas para poder terminar. En esta técnica vamos a trabajar a lo ángulo. Vamos a pensar, vamos a razonar cómo mover los dientes. Acá no se
tornillos, nos olvidamos de elásticos y solamente a punto de 2 veces vamos a empezar a mover los dientes. ¿Ya? Entonces esta parte va a ser bastante interesante porque vamos a trabajar con brackets estándar y tubos estándar también, bonito, y vamos a manejar, ¿sí? A lo ancho. Entonces vamos a tocar bastante alarmas. Una vez que domine esta, créanme, esta es la mamá de la observación. El resto son sus hijos. Pues aprendamos mejor los mayores, ¿no? Se va a estar. ¿Cómo viene esto? ¿Cómo es que aparece esta historia? Pierre Fauchard ya había empezado a trabajar, ¿no? De una manera bastante arcaica, usó una especie de ranura, una bandereta, que eran ajustados con unos alambres de largo, de carbón, y las iba ajustando y las iba ampliando. Era lentamente expansivo. Entonces acá pues era totalmente bastante empírico, ¿no? Y es así que hasta Papá Amile, por eso es considerado como el padre de la ortodoxia, porque él es el que ya revoluciona enormemente la ortodoxia, y él siempre decía que estaba en busca de tener el mejor control del movimiento dentario. Y es así que él crea el arco E. ¿Qué es el arco E? Es un aparato donde tenemos anclajes en las molares y él podía ajustar así las bandas, las ajustaba. Era un dispositivo que podía ajustar acá en las molares, se ajustaba, se anclaba en las molares, entonces ahí cuando recién él crea este dispositivo, este anclaje estacionario, ¿no? Donde podía anclar las molares y esta las iba ajustando y ese arco se iba abriendo y el arco iba amarrado a los dientes. No sea netamente expansivo, solamente era un movimiento de inclinación. Y es así que le llamo el arco E, ¿no? Y esta venía pues como un sobre, ¿no? Un sobre y que cualquier mortal odontólogo podría comprar y usar. Por eso tuvo bastante rencillas de repente con Calvin Keystone. Él decía que no debería ser usado por cualquier odontólogo, debería ser por ortodoncistas formados y conocedores del tema, ¿no? Pero esto fue el arco E. Pero él seguía buscando algo que tendría mejor control del movimiento dentario. Pero si ustedes se dan cuenta, netamente de inclinación. Y es así que crea esta otra maravilla, ¿no? El pile tubo. ¿Qué era el pile tubo? Eran unos piles que entraban verticalmente a unos tubos soldados en cada banda, ¿no? Entonces antes la ortodoxia pues era bien cara, porque era poner bandas diente por diente. Imagínate, una cinta era para colocar bandas de repente en la cara, ¿no? Y tenía que ser arriba y abajo y encima soldar todavía. Una vez soldaban los tubos, luego reformar los marcos y soldar los pines y que entre eso, ¿no? Así, luego arriba. Entonces tú te imaginas una cosa en aquel tiempo bastante complicada, ¿no? Pero bueno, eso fue su aporte de pin y tubo. Luego viene el arco cinta, que era ya no era un tubo, sino era una cinta, pero que se apoyaba en un soporte, ¿no? ¿Cómo le llamó ese soporte? Bracket. Entonces ahí viene el término de bracket, que bracket viene a ser un soporte que va a soportar algo. Y es así que en el año 1925, es bastante memorable esa fecha, crea este dispositivo, ¿no? Este dispositivo donde era una ranura rectangular donde tenía unas dimensiones de 22 por 28 de profundidad. Hasta el día de hoy se usa este tipo de stop de 22 por 28. Y él dijo que este es el aparato que ha podido crear, ¿no? Este es lo mejor que pudo haber creado. ¿Por qué dijo que era lo mejor? Porque permitía ingresar un alambre rectangular. ¿Cuál era la finalidad de que entrara un alambre rectangular? De que podría ingresar un alambre rectangular, yo podría torsionar ese alambre. Al hacer la torsión de ese alambre, o generar un torque de alambre, ¿qué cosa generaba? Un tipo de movimiento de estilo igual, ¿no? Porque había hecho inclinación, ¿no? Inclinación o movimientos horizontales de primer orden. Había hecho movimientos verticales de extrusión.
pero eran dos movimientos, de primer orden y segundo orden. Faltaba el tercer orden, y este fue el tercer orden, todo. Y es así que conocemos tres dobleces cuando conocen, de primer orden, segundo orden y de tercer orden. Siendo el primer orden, los dobleces en el plano horizontal, el de segundo orden en el plano vertical, y el tercer orden, todo. ¿No? Por eso él dijo que este es lo que estaba buscando y se murió. No pudo visualizar toda la maravilla que había creado hasta el día de hoy. ¿Por qué 22 por 28? Porque tenía que ser bastante grueso, porque aquella vez se trabajaba en oro. Tú te imaginas un tratamiento de oro, o sea, una paratología, ¿cuánto oro se necesitaba? Era caro, ¿no? Era caro. Hoy en día se ha vuelto bastante barato, porque ahora usamos el acero. Pero ese fue el inicio de esta técnica hecha, ¿no? Entonces, a través de ello pudo trabajar enormemente con esta paratología, ¿no? ¿Y cuál fue el aporte de Steiner? Él dijo, como ya aparece el oro, desaparece, después de la guerra mundial, ya el oro se hace escaso y se crea el bendito acero. El acero viene a ser bastante barato y bastante rígido, mucho más rígido que el acero, por lo tanto, ya no era necesario 22 por 28, sino 18 por 25. Y es así que se empezó a trabajar con el acero, pero mira, solamente tenían dos aletas, ¿no? Dos aletas. Con dos aletas tendría control de movimiento dentario, no también, ¿no? Entonces se empezó a trabajar con esto, ¿no? ¿Qué hizo Swain? Algo bastante genial, ¿no? Él, como se trabajaba con estos brackets, él dijo, ¿qué tal si le pongo los sueltos dos bracketcitos, ¿no? Pegaditos para poder evitar las rotaciones? Y le fue muy bien. Yo les pregunto, estos dos brackets que han sido pegados, ¿habrán estado los más cerquitos o los más alejaditos? ¿Cómo creen? ¿Por qué más alejados? Para evitar de que rote, ¿no? Claro. Entonces significa que ese bracket era bastante chico, ¿no? Significa entonces, hoy en día, si yo voy a trabajar un bracket que soy residente, debería trabajar con brackets pequeños o brackets anchos. Brackets anchos, ¿no? No los brackets chiquitos. Porque el bracket chiquito voy a tener mayor tendencia a rotar. El bracket grande, bien difícil de que rote. Significa que tengo mejor control de mi movimiento dentario con bracket ancho. ¿Ya? Pues vamos a comprar pues, los brackets estándar, los brackets más anchos, más feos, y van a ver qué tan bonito va a resolver estos casos. ¿Ya? Va a ser bien interesante. Entonces Swain empezó a colocar dos brackets y ahí aparecen los brackets gemelares, ¿no? Antes solamente era uno y ya suelta dos, y aparecen los brackets gemelares, y eso le fue mucho mejor, ¿no? Entonces Holloway empezó de repente a soldar a diferentes alturas, ¿no? Como que notó que había dientes, no todos estaban a la misma altura, había dientes que estaban ligeramente hacia abajo, otros hacia arriba. Entonces empieza a soldar estos brackets a diferentes alturas, ¿no? Entonces ya como que estaba mejorando un poco más la posición de estos brackets, ¿no? Y es así que nosotros en el bracket estándar vamos a trabajar con un sistema no programado, ¿no? ¿Qué significa? De que el bracket o el slot del bracket tienen una angulación con su base en 90 grados, ¿no? Significa que el bracket viene en esta posición, o sea, así, con respecto a su base está a 90 grados, no tiene ningún tipo de restricción, o sea, tú la vas a pegar ahí. El problema es que cuando tú colocas el bracket no vas a colocar sobre una pared plana, sino vas a colocar, va a ir pegado en una superficie pero que es convexa, ¿verdad? Por lo tanto, esa angulación que tú ves ahí, esta va a tener una cierta angulación ahí, ¿no?
Entonces se va a formar bien una angulación de 22 grados aproximadamente, por ejemplo, en una premolar. Significa ese alambre, cuando yo quiera colocar ese alambre para que entre el pasivo, ¿qué tendría que hacer? Quiero colocar una rectangular, ¿qué tendría que hacer? Tendría que dar una cierta torsión para que pueda ingresar en esa largura. Hoy en día los brackets preajustados, ¿cómo vienen? Ya vienen en la información, ya sea en el entorno o en la base, ya viene esa compensación ya de los grados. Por lo tanto, yo puedo colocar un alambre recto porque ya tiene esa angulación de bracket, pero el estándar no lo tiene. No lo tiene. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que armar ya una aparatología para que pueda entrar así. ¿Ya? Esa viene a ser la característica entonces principal de estos brackets no formados, ¿no? Entonces significa entonces, cuando yo coloque un alambre rectangular, mira, va a entrar así con torsión, va a entrar con torque, ¿no? Si yo coloco algo recto, ¿no? Si yo coloco esta, definitivamente va a ingresar de esta manera, ¿no? Va a entrar ahí. Y esto me puede generar una desregularización de este diente, ¿no? Con este bracket estándar, es así. Entonces, ¿yo qué tendría que hacer? Tendría que hacer una torsión en este alambre para que pueda ingresar de manera pasiva, ¿no? Entonces, eso yo que tendría que hacer, yo tendría que hacer una torsión y para que pueda ingresar de manera pasiva. Así debería yo a trabajar, ¿no? Entonces, todos esos dobleces tenemos que aprender a realizar, porque es posible de que tengas algún diente, para un caso con preajustado, y el torque no se está expresando en ese diente. Puede ser un diente que tiene una anatomía diferente, pero no está, o le falta, de repente tiene mucho exceso torque. ¿Qué tengo que hacer en el alambre? Esto tengo que hacer. Agarro mis alicates, se libro de mí, y ahí hago mis dobleces y puedo hacer mis torques que requieren ese caso. ¿Hay que entender? Entonces, a punta de dobleces de los alambres, yo puedo realizar diferentes tipos de movimiento voluntario, como el de tercer orden. ¿Ya? Yo puedo hacer dobleces de tercer orden en mi alambre rectangular y puedo generar ese tipo de movimiento de tercer orden. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros hablamos de aparatos preajustados o que tienen información, muchas veces ellos tienen algún tipo de torque tanto en la largura como en la base. ¿Sí? Los de estándar no tienen ninguno de ese tipo de información. Esta también es ya. ¿Sí? Entonces, cuando yo coloque pacientes, generalmente se ve así, ¿no? Así debería haber un bracket estándar. Pero cuando yo coloco un bracket preajustado, ya esa compensación ya puede venir en la base del bracket de tal manera que puede empezar un alambre recto. Por eso que se llama a estos alambres preajustados una técnica de arco recto. ¿Por qué? Porque el alambre ingresa recto, sin ningún doblez. ¿Ya? Esa es la finalidad. Entonces, un arco recto, en teoría, debería ingresar así, sin ningún tipo de doblez. Solamente cambios de arco nada más. Es bastante sencillo. ¿Sí? ¿Qué es lo que vamos a hacer nosotros ahora en esta clase? Nosotros vamos a realizar, vamos a trabajar con estos brackets no programados. ¿Sí? Vamos a dar la información de nuestros pacientes a través de los 3 dobleces de arco, de primer orden, de segundo orden y de tercer orden. ¿Está bien? ¿Cuáles son los dobleces de segundo orden? ¿Se acuerdan? ¿De primer orden cuál es? De primer orden. ¿Y de segundo orden? Aplicar. Tercer orden. Muy bien. ¿Eso que se clase? Sí, ¿no? De los dobleces. Sí,
dobleces para esta técnica estándar se basa en estos tres, ¿no?, tipos: dobleces de primer orden, de segundo orden y de tercer orden. A punta de estos tres dobleces nosotros vamos a finalizar el caso de nuestro tipo de orden, ¿ya? Entonces vamos a trabajar nuestra maqueta, vamos a pegar brackets y vamos a empezar a hacer extracciones acerca de cómo se digitalizaba antes los planetas. Realmente no hay mucha diferencia, se sigue digitalizando de la misma manera, ¿ya? Entonces vamos a trabajar con estos dobleces de segundo orden que se realizan en el plano vertical, y nosotros lo podemos hacer a través de los loops, los dobleces de anclaje, dobleces artísticos, curva speed o curva speed reversa. Son dobleces que van en el plano vertical. Los loops, hasta el día de hoy se sigue trabajando bastante. No es algo que no se ha dejado de trabajar. Siempre hacemos dobleces de segundo orden como los loops. Las seguimos trabajando hasta el día de hoy, independientemente de qué prescripción trabajes, así sea autodidacta o lo que sea, pero siempre se sigue rodando cuando se requiere. Es importante conocer esto, ¿sí? Entonces, estos loops son muy importantes y se utilizan para poder incrementar la elasticidad del ángulo, ¿no? Pues a través de estos loops yo puedo incrementar mucho más alambres de tal manera que entre adentro del slot con poca fuerza sea más elástico. Se le da bastante elasticidad al alambre. Sabemos que el acero es un alambre bastante rígido, pero puedo volverlo elástico a través de la conformación de loops, ¿sí? ¿Por qué? Porque estas pueden almacenar fuerza en ellos y luego se expresarán a sí mismos una vez instaladas, ¿no? Entonces, los loops tenemos de diferentes modelos, pueden ser modelos de tipo horizontal o de tipo vertical, como pueden ser las botitas, ¿no? Entonces, esas botitas tienen todo un tema, ¿no? Las botitas me permiten esta configuración, me permiten haciendo modificaciones verticales, yo puedo realizar movimientos inclusivos o exclusivos también, ¿no? Entonces puedo mover en ese sentido, en el segundo orden, ¿sí? Podría ser verticales también cuando yo quiera realizar movimientos del primer orden, de repente cristalizar caminos, yo podría hacer esta también. O sea, puedo usar un loop para poder mover líneas en sentido vertical. Una botita podría usar para hacer movimientos en el sentido vertical. Entonces, estos loops te permiten hacer movimientos de primero y segundo orden, pero son dobleces de segundo orden, ¿ya? Entonces, yo podría usar estos loops, ¿no?, para poder de repente cerrar espacios. Por ejemplo, si quiero hacer un arco de retracción, quiero retraer, yo podría usar esta técnica también. No solamente en estándar, sino también en algo que yo podría usar estos dobleces de segundo orden y hacer tiempos de retracción, cerrar espacios también. Entonces, debemos tratar de hacer los loops siempre en un solo plano, No puedes hacer en dos planos, ¿sí? Tratar de que todos tus loops sean en un solo plano. No hagas escaleras, ¿no? Porque ahí sí esto se va a alterar enormemente. ¿Cuánta altura debería tener? Más o menos de 5 a 7 milímetros de altura, ¿sí? Puedes tener el bota, el T o box loop. En su mayoría se hacen estos cuatro tipos de loops, ¿no? Puede ser el bota o el T o el box loop. Son los tipos de loops que hacemos en ortodoncia. Como en este caso, este es un box loop y tenemos también una bota, ¿no? ¿Cuál es la intención de estas? La intención de esto es que sea más flexible y que pueda ayudar a botar los dientes, alinear, a nivelar. Entonces, nos vamos a olvidar en un momento de usar algo litis cuando hagamos técnica estándar. Vamos a necesitar
¿Qué alambre vamos a usar? Usaremos el alambre 014, 016, alambre delgados. ¿Por qué? No por alto. La superficie por alto vamos a trabajar solamente por pies y vamos a empezar los multiloops y vamos a empezar ya a llegar. ¿Ah? 14 y 16 para alineamiento y nivelamiento. ¿Ya? Esos son los saltos de inicio. Para alineamiento y nivelamiento vamos a usar el alambre 14. Hacemos los loops y vamos a empezar a trabajar. ¿Sí? Entonces, vamos a empezar a alinear y nivelar, ¿no? Yo les aconsejaría, de verdad les aconsejaría, no sé si me van a hacer caso, pero les aconsejaría que siquiera un paciente debería manejar con esa técnica. Siquiera uno, ¿no? Y van a ver el acabado, la definición espectacular. ¿Por qué? Porque tú lo vas a controlar. Tú vas a tener control de tu movimiento horario. En cambio, por práctica es bastante sencillo. Tú solamente pones el arco y esperas cómo tu brazo se expresa. En cambio, acá, cómo tu brazo tiene que ser expresado. Hasta tú haces esa me da bonito porque yo lo doblé. Yo sé cómo lo doblé y se va a activar la bonito. Efectivamente. Tienes mejor control. Ahora, si vas de feo, va a decir, este caso va a terminar mal porque no lo va a hacer. No lo puedo doblar. Lo siempre va a quedar feo. Pero si lo miras esta, créeme esto, no necesitas llevar un curso aparte de otro tipo de técnica, no lo necesitas, de verdad. Te vamos a hacer otra técnica nueva que venga, no lo necesitas. Y esto también me hace sencillo, la técnica que la vida se va a ver. ¿Ya? Pero deberían trabajar con esta técnica mínimo un paciente, mínimo. Entonces, a punta de estos multiloops se llega a la maestría. Yo lo he pasado, lo he sentido, lo he gozado, y de verdad que es una cosa espectacular. Pero eso, ¿para qué me sirve hoy en día si yo no lo hago? No, me sirve porque no siempre van a haber casos que se va a resolver con correcto, no siempre. Hay casos que no se va a poder. Y vas a tener que doblar para poder corregir. ¿Ya? Así que esto es bastante interesante. Pero a veces le hacemos una mala fama. Siempre pasa lo peor. Y eso es para poder desacreditar. Pero lamentablemente la escuela no se defiende, pues no hay una marca para esto. Entonces, le hacen una fama. A veces, si no está bien construido, bien fabricado, así va a quedar. Debería estar lo más cercano a la encía, no tan pegado, tampoco tan alejado, porque si invades a la mucosa del labio y genera estragos como en este caso. ¿No? Entonces, estos dobleces de segundo orden son muy importantes, ya que nosotros puede pasar fácilmente al alto íntimo. Este era un paciente de la clínica de los miércoles, porque no nos permitía usar algo líquido, era netamente acero. Entonces teníamos que hacer un arco, tantos dobleces como para que pueda ingresar, ¿no? Si no alcanzaba, entonces era hacer un doble loop para que sea bastante flexible y pueda ingresar. Entonces, toda una hora de clínica solamente era para hacer un solo arco, ¿no? Y eso es determinado, si no eran dos clínicas terminadas así. Pero realmente estas te podían resolver sin ningún problema como cualquier algo preajustado, ¿no? Pero sí, el resultado es que salías con muy buena mano, ¿no? Entonces, ustedes ven, es un bracket estándar, es un tubo estándar, son alambres de acero y son puros dobleces que se realizan, ¿no? Entonces, de allí, eso ya hemos aprendido a hacer, ¿no? Y esto tranquilamente podría funcionar para cristalizar el camino. Entonces, así como funciona el edging para poder cristalizar, también funciona para especializar. Pues tu caso también podría funcionar, si quiero especializar dientes, podría funcionar también. Funciona muy bien. Entonces, estos son los dobleces de segundo orden. ¿Okay? Entonces son aquellos dobleces que hacemos en el plano vertical.
es su evaluación y una gran mejoría, ¿no? Dobleces de segundo orden, esta la hemos mostrado, ¿no? Tenemos, no conozco otra técnica que resuelva este tipo de problemas, ¿no? Que no sean los dobleces de segundo orden a través de estos loops, que vienen a ser los arcos Q, que son netamente bonitos, pura bonitas, ¿no? Y como las posiciones maxilares, en poco tiempo, pues esto puede cerrar, ¿no? Puede cerrar y puede mejorar. Yo no sé si un marco recto podría tener la capacidad de resolver estos problemas comparado con los problemas de segundo orden. Y esto pues está hecho, no es algo que le ha costado. O sea, no es el bracket el que está cerrando la moneda, sino son los dobleces. Fíjense los dobleces, solito no se hacen, son sus manos ustedes las que van a hacer. Entonces, hasta ahora yo considero que es el aparato ideal para poder corregir grandes males, ¿no? Grandes problemas que fácilmente se puede corregir con estos dobleces de segundo orden. Entonces tenemos que aprender a doblar los alambres, ¿sí? Sí, deseamos también. Y luego tenemos los dobleces de primer orden. ¿Cuáles son los dobleces de primer orden? Horizontal, ¿no? Horizontal. Estos son los dobleces de primer orden, son dobleces que hacemos en el plano horizontal. ¿Y cómo se caracterizan los dobleces en el plano horizontal en la técnica estándar? Cuando nosotros empezamos a trabajar desde un alambre de acero estándar, porque no vamos a mil, vamos a usar puro acero. Cuando empezamos a trabajar aceros, acuerden que estos brackets no tienen información, ¿ya? No tienen información, pero se sabe que los incisivos centrales superiores están un poquito más afuera y los laterales están un poquito metidos, ¿verdad? Sí, un poquito metidas. Por lo tanto, en el alambre de acero yo debería hacer un pequeño doblez hacia adentro, ¿no? Hacia la parte interna entre central y lateral. Ese pequeño doblez o ese pequeño escaloncito que es bastante suavecito, ¿cómo se llama? Se llama pincel, ¿no? Pero luego, hacia el canino, tiene una ligera salida hacia afuera. El canino es un poquito más convexo y por lo tanto debe salir hacia afuera, ¿no? Y se hace un pequeño doblez hacia el canino. ¿Cómo se llama ese pequeño doblez? Offset, ¿no? Entonces yo debería hacer entonces el guiar o ideal para superior debe tener un pincel para lateral y un offset para canino. Pero luego me voy a los molares. ¿Cómo son los molares? Igual, sale un poco hacia afuera. ¿Cómo se llama eso? Tiene un offset, más salida hacia afuera. Esos dobleces tenemos que realizar en esta dobleces de primer orden. Y luego viene la segunda molar. ¿Qué doblez será la segunda molar? No. Se llama desvío caudal. Desvío caudal a nivel de la segunda molar. Entonces, si te das cuenta, el arco viene así y no es recto, ¿no? Sino así, la primera a la nivel de la segunda molar. Entonces acá no se hace un pincel, sino solamente el pequeño doblez. Se dobla y se desvío caudal. Entonces acuérdate, el offset con el desvío caudal es diferente, ¿ah? ¿Está claro? Entonces esto viene a ser los dobleces de primer orden en el arco superior. Pues yo debería conformar este arco con estos dobleces de primer orden, pincel, offset y desvío caudal. Estos son los dobleces que yo debería empezar a construir mi paciente, ¿no? Son dobleces de primer orden. Entonces, y estos arcos deberían estar en coordinación con su forma de arco del paciente.
yo tendría que seleccionar qué plantilla corresponde a este paciente y debería conformar según lo que corresponde, ¿no? Y de esa manera yo podría determinar la forma real. Y recién ahí debería colocar. ¿Sí? Ya tiene las plantillas, ¿no? Sí. Todo, ¿no? Las plantillas, las quiero recoger están en la agencia. Ah, ya. Hoy día lo recoges. Sí, ¿alguien me puede llevar de lo que tiene el carro? A la salida. Nadie quiere. Nadie carro. Se pelea. Hay que apoyar el tiempo es bastante apremiante. Quisiera pasar a salir las plantillas y de repente hacemos una clase de esta y empezar a hacer estos auxiliares de tarea, ¿no? Para no hacer la siguiente clase. Les quito nada más. Hagamos esto que es rápido, que será 15 minutos nada más. La teoría de esto. Para la tarde, ¿sí? Como tienen ya las plantillas, entonces aprovechamos y cómo se trabaja. Porque esto se trabaja bastante. ¿Ya? A la tarde entonces. ¿Ya? Y ahora de 14 y 16. 14 y 16. Nada, ¿ya? Vamos a hacer. Por pies, 10 cada uno, 10 cada uno. ¿Ya? Y por pies, no por favor. No se me vayan a cambiar el gato, ¿no? Tengo que visualizar la forma de hacer. Por pieza, 10 tubos, 10 arcos, perdón, 10 pies de 14 y 10 pies de 16. ¿Ya? Entonces, eso viene a ser el arco ideal para los superiores. ¿Y cómo es el inferior? En el inferior no existe INSET, no existe INSET, porque los 4 incisivos inferiores van a la misma altura, no existe INSET, no existe, ¿sí? Entonces lo que tengo que hacer es, debe seguir todos los incisivos a la misma altura, pero a nivel del canino, sí, el canino inferior, sí, va un poquito hacia afuera, por lo tanto yo tendría que hacer un pequeño doblez. ¿Cómo hacer ese doblez? Offset a nivel del canino. Y luego la primera premolar, algunos lo hacen, pero no es muy frecuente, pero en algunos casos la primera premolar es un poquito más gruesita, por lo tanto hacemos un pequeño offset también a la primera premolar. Si no presenta, eso ya lo ven clínicamente. Si tiene la misma forma, nos vamos de frente a la primera molar y hacemos un offset. Yo lo he aprendido offset de canino y de frente offset de molar. Pero hay casos en los que la primera premolar necesita un poquito de offset por la forma que tiene. Pero no es regular. No es regular. Pero si tiene el mismo tamaño en primera y segunda, me voy de frente a la molar y hago mi offset. La molar sí o sí tiene que tener un offset de segunda molar. ¿Y cómo será de la segunda molar? Claro, desvío caudal. Entonces, ¿cómo sería mi arco ideal inferior? Debería ser de esa manera. Mira, observe el offset que tiene. No es un ángulo bastante marcado para vestibularizar. No lo es, ¿sí? Sino más bien tiene una ligera salida hacia el vestibular y luego a nivel de la premolar y la molar un pequeño escalón. Un pequeño escalón y luego desbordar en el vestibular caudal. Esa viene a ser entonces mi arco individualizado para el arco inferior. Y estas deberían estar dentro de, debería estar conformado dentro del parábola. ¿Sí? Entonces, si te das cuenta, mira el offset de canino, ¿no? ¿Cómo está el offset de canino? Sale de la línea del parábola, poquito para afuera. Luego ingresa al arco, ¿no? A la plantilla. Y a nivel de premolar, mira cómo sale un poquito también. A nivel de molar, igual, ¿no? Sale un poquito de acá de
sale un poco de la línea y luego ingresa. Es un desvío caudal. Entonces, esos dobleces de primer orden no están marcados, es bastante suave. ¿Con qué alicate hacemos estos dobleces de primer orden? Usualmente lo hacemos con alambre pico pajarito, con la parte redonda. No es un escalón así bien marcado, no lo es. Tiene esta pequeña, como que sale solamente de la plantilla un poquito, y eso viene a ser el obsequio. ¿Sí? Entonces, esto es muy parecido, ¿no? Mira la comparación entre una técnica estándar y un aparato preajustado, ¿no? Esos dobleces de acá de primer orden, mira, ya está incluida en los brackets. Mira el tubo cómo está, ¿no? Ya tiene el offset del tubo. El lateral ya tiene su offset también, su offset del canino. O sea, tiene ya esa información en los brackets. Mientras, en estándar, ¿qué es lo que hacemos? Hacemos todas estas compensaciones, inset y offset, para lograr lo mismo, ¿no? En teoría, ¿cuál es más sencillo? Esta, ¿verdad? Porque ya está la información del neurálgico. ¿Dónde se trabaja más? Acá, ¿no? Entonces, este es un paciente, por ejemplo, ¿no? ¿Pueden ver acá? ¿Qué viene a ser esta? Offset, ¿no? El offset. Pero el que no se nota, pero ahí está logrado, ¿no? ¿Qué ven acá? ¿Se nota? ¿No? ¿Están viendo acá? El offset de canino. ¿No están viendo? Miren cómo está logrado. No es tan marcado, es suavecito nomás, es suavecito. No es que lo debe saltar así, puede hacer. No es ese cambio muy radical, es suavecito que tiene que ir. Igual acá, ¿no? Acá también, es suave el canino. Mira la también, es suave. ¿No? Y ahí obtienes, mira tu forma de ver. Y esto es trabajado de técnica estándar, bonito acá, ¿no? Todo continuo, acá sale, y boxe, ¿no? Igual acá. Y usted de moral. Entonces, esas vienen a ser los dobleces de primer orden. ¿Sí? ¿Preguntas? ¿Tienen preguntas? Esta diapositiva no la va a pasar, doctor. Sí, les paso. Viene la parte más brava, esta sí es un poquito, es un poquito complicado entenderlo y hacerlo también. Creo que más hacerlo. Mucho ya depende de la mano de cada uno. Se supone, ustedes han hecho ya sus dobleces de primero y segundo orden, ¿no? Ya tengo mi offset, ya tengo mi set, ya tengo mi desvío caudal. Ya tengo acá mi hormiguita, mi doblez de segundo orden para amarrar, para ligar. Ya está, ¿no? Y esto es un alarme rectangular. Entonces ya tiene sus dobleces. ¿Qué cosa me falta? O sea, aparte de la derecha, el offset, el set, que esté en parábola. Ahora, ¿qué tengo que hacer? No, ya eso es lo más complicado. No solamente se pusieron el derecho primero y segundo, ahora tienen que hacer el tercero, que es todo. ¿No? Entonces, el toque, increíblemente, no es cuantificable. O sea, no te puedo decir cuántos grados es, o cuántos grados, o cuánto toque le estoy dando. En estándar
anteriores. En estándar dice que si tú utilizabas alambre rectangular y el brazo debería caer por encima de la mitad, ese es el torque para adhesivos. Pero eso, ¿cuántos números? No se sabe. Así de increíble. Pero si necesitabas más, simplemente incrementabas el torque, era aquí. Entonces, esto fue lo que nos dio este legado Angle de manejar el torque anterior, ¿no? Y es así que cuando nosotros hablamos de torque, nosotros tenemos el torque positivo y el torque negativo, ¿no? Y se dice que los dientes superiores pues tienen un torque positivo para adelante, ¿no? Según Angus, él determinó que los incisivos tendrían un torque positivo de 7 grados, ¿no? Pero para estándar no se tiene sus valores. Era totalmente más clínico que forma de medir. Pero algo sí era bien cierto, que los dientes anteriores tenían un torque positivo, o sea, con torque para adelante, los superiores, ¿no? Y los caninos tenían un torque, ¿alguien sabe? Cero. No había torque, no tenía torque. No tenía torque. Y los molares, un torque positivo o negativo. Negativo, ¿no? Claro. Entonces tenía un torque positivo anterior y un torque negativo posterior, tanto superiores como inferiores, ¿no? Entonces tenías un torque diferente tanto posteriores, superiores como inferiores, ¿no? Él decía que en estándar que los torques posteriores tenían un torque continuo, o sea, todas tenían un solo torque, todas, ¿sabes? Y en los inferiores era torque progresivo, significaba que iban progresando los torques a partir del estado de cariño, que se iban igualizando más. Eso tengo que volver a recuperar, tengo que hacer eso, ¿ya? Entonces, eso vendría a ser entonces torques anterior y posterior. Esto lo vamos a ver después cuando hagamos dobles de terceros, ¿verdad? Conceptos en estándar, estos son los conceptos en estándar. ¿Qué es torque pasivo? Torque pasivo significaba que cuando tenías un alambre que entraba con cierta opción, cierto torque, pero ingresaba de manera pasiva a la ranura del braque. Torque pasivo. El alambre ingresa en ese sentido. O sea, tú torqueas el alambre para que entre de manera pasiva. A eso se llama torque pasivo. ¿Y qué será torque activo? El torque activo, esto dice que viene a ser cuando ingresa el alambre, ya no de manera pasiva, sino entra con una cierta resistencia activa, de manera activa. ¿En qué casos uso torque activo? Cuando yo quiera desestabilizar el video, o quiera palatinizar, cualquier dos tipos, pero el torque debe entrar activo. Y el otro concepto viene a ser torque resistente. ¿Y qué consiste torque resistente? Consiste en incrementar un poco más de torque a lo que ya tiene, ¿no? Por ejemplo, yo quiero retraer mis incisivos superiores, ¿no? Quiero retraer. Voy a retraer con algo de retracción por desplazamiento, con ansia. Entonces, ¿cómo debería ingresar este alambre en la ranura de los incisivos? ¿Cómo debería ingresar? ¿Con torque activo o torque pasivo? Activo, ¿no? Y es más con torque resistente. ¿Cuál es la finalidad de este torque? ¿Cuál es la utilidad de que debe ingresar con este tipo de torque en los incisivos? ¿Para qué me sirve? ¿Para qué? Cuando se retraiga y va a encajar en el momento que se haya retraído los dientes, va a volverse pasivo. Va a volverse pasivo. Una
para poder evitar o para promover el viaje a puerto entero de mis hijos. Pero si yo trabajo en redondo, hago mi retracción, se va a hacer así. Pero si tiene un torque que tiene la tendencia de llevar el diente así, y cuando yo empiezo a retraer, entonces voy a compensar esa inclinación y voy a tener mi retracción a puerto entero. ¿Por qué? ¿Qué es lo que hace el cliente directo puerto entero? Este doblez de tercer orden, de que entre con bastante torque para evitar que esta se verticalice y más bien viaje al puerto entero. Ahora, ¿qué alambre debería usar para generar un torque? Buen entonces, ¿qué alambre? 17 por el 5, 18 por el 5, 17 por el 5, ¿qué alambre? Cuanto más grueso, pues más torque, mucho más torque, ¿no? Pues recuérdate, entonces si yo tengo un alambre, si tengo una ranura de este tipo, y yo puedo tener un alambre 17 por 25, a lo mejor esta no va a generar mucho torque. Mira, va a bailar, es ranura sí, pero va a bailar, me va a generar muy poco torque, ¿no? Pero ¿qué pasaría si yo coloco un alambre rectangular, mucho más pesado, 17 por 25, o esta sí de mira, casi perfecto, entonces el torque va a ser mucho más efectivo, significa que el incisivo me va a volcar más adelante, entonces va a compensar esa retracción. ¿Me deja entender? Entonces, para que un diente pueda retraerse a cuerpo entero, ¿qué necesito? De un torque resistente, un alambre 19 por 25. Ahora, podría usar un alambre para arcos de retracción, dos generaciones. Puedo usar un acero o podría usar un TMA también. Un TMA pero de 19 por 25, ¿no? Y yo podría retraer. Entonces, esa viene a ser la importancia del torque resistente. ¿Está claro? Entonces, todos estos dobleces del tercer orden yo debería programar mi alambre rectangular. Desde que ya empiezo a trabajar con alambre rectangular, yo debo estar pensando en hacer todo lo que sea. ¿Ya? ¿Con qué alicate voy a hacer? Con mi bendito alicate Twin Clamp. ¿Ya? Es el alicate ideal para poder realizar mis alambres, mis torques, ¿no? Torque positivo, pues para adelante, torque negativo, todo lo que es para adelante es torque positivo, todo lo que es para atrás torque negativo, ya sea adelante o atrás. Así como condición de sí. ¿Cómo es el torque superior? ¿Cómo es el torque superior ideal? Significa de que cuando yo coloco mi alicate exactamente en los incisivos, mi alicate twin plano, ¿cómo debe estar mi brazo? Mira, acá, arriba, se va a mi alicate así, ojo para arriba, esto debe estar para arriba, ¿sí? Entonces, cuando esta baje, ¿qué va a pasar? Se va así, se va para adelante, ¿sí? Se verticaliza. Si esto baja, esto definitivamente cortaría, ¿no? Entonces, para torque anterior, incisivos superiores, debería ser por encima del alicate. Ahí debería ser, ¿sí? Para incisivo central. Y para incisivo lateral, también debe tener el mismo torque, tanto incisivo central y lateral. O sea, los cuatro incisivos debería estar el brazo por encima del alicate. Cogiendo acá, debe ser. En canino, ¿cómo debe ser? Mira, cero, torque cero. El estándar es así, torque cero. ¿Ya? ¿Por qué torque cero? Menciona de que el canino se cree de que si tiene un torque cero es porque se encuentra o la raíz estaría
dentro de su tejido esponjoso para que pueda viajar por ahí. Entonces dice, no es bueno darle torque positivo o negativo porque podrías corticalizar la raíz del canino en una cortical ya sea palatina o vestibular. Y una raíz bien corticalizada, ese diente no se va a perder. Se va a andar y más bien las molares se van a perder al lado. ¿Ya? Esto es torque en canino. ¿Y cómo se da en primera premolar? Mira, ya no está a la mitad, ¿no? Ya queda la línea por debajo de la. Ahí. Torque positivo y negativo. Negativo, ¿no? Ya tiene un torque negativo, ¿no? Ya la primera premolar. Y la segunda premolar se mantiene, ¿no? La primera molar se mantiene y la segunda molar se mantiene. Significa entonces que los torques posteriores tienen un solo torque negativo, no varía, es uniforme. Por eso se llama torque. ¿Qué tipo de torque? Es un torque continuo o progresivo. Continuo, ¿no? Porque tiene un solo torque. Progresivo es el inferior. ¿Ya? ¿Cómo es el torque inferior? Mira, puesto adelante y los incisivos van para abajo, ¿no? Acá está sintiendo. Acuérdate que es el arco inferior. ¿Ya? Por lo tanto, esto es un torque positivo. ¿Ya me entender? Porque está sintiendo, ya no se supera el inferior. Ya se supera el inferior. Ya es una lectura, torque positivo, incisivos. ¿Y canino cómo era? Cero. ¿No? Y primera premolar. Negativo, mira, ¿cómo va? Mira el arco en alicate, mira cómo va la primera, la segunda, primera molar y segunda molar. Significa que el torque va progresando. Por eso en el arco inferior se llama torque progresivo. ¿Cómo vamos a hacer con el alicate? Eso lo vamos a ver desde es espectacular. ¿Cómo doblando puedes lograr hacer un torque en masa o torque progresivo, o torque continuo? ¿Ya? Entonces realmente estos dobleces ayudan enormemente, ¿no? Este es un caso, por ejemplo, trabajado con estándar y se van dando cuenta, acá tiene un montón de dobleces y de compensaciones, no solamente en el plano horizontal, sino también en el plano vertical, ¿no? Mira acá las compensaciones que tienen. Estos ya son dobleces adicionales a la norma, ¿no? Porque dependiendo del caso yo puedo hacer compensaciones, puedo hacer steps, de repente para mejorar su sonrisa, ¿sí? Puedo hacer los conceptos. Y mira, y cuando se saque el alambre, mira la cantidad de compensaciones que tiene, ¿no? Hasta ya está haciendo un poco de un arco medio canteado, ¿no? Pero es un caso que tiene bastante asimetría. Su objetivo de la para que la simetría se mantuvo, se simetría. Por lo tanto, el arco se ve así asimétrico, pero con bastante compensación. Entonces, estos dobleces de primero y segundo y tercer orden son los dobleces que van a primar en nuestra práctica. ¿Sí? ¿Preguntas? ¿Tienen preguntas? No. Todos esos dobleces son con los alambres triangulares, ¿no? Sí.
vamos a hacer una réplica de tal cual como aprendí para poder compartir. Cuando inicié esta clase, nosotros hacíamos las bandas, ¿ya? Hacíamos las banditas. Entonces, compramos una cinta de bandas y confeccionamos nuestra propia banda, ¿no? Entonces, teníamos una cinta de banda, recortamos y ese mismo rollo, tipo una cinta matrizada, cinta para banda, cinta matrizada para libros, papeles, este es un poquito más grueso. Se recorta 6 milímetros de papel de banda, soldar con 3 puntos ambos extremos. Hacías un pequeño círculo y podías confeccionar tu banda, ¿no? Con un soldado de puntos. No te lo acá el paso a paso, pero confeccionas tus bandas y luego las adaptamos en nuestra maqueta del paciente y luego soldamos los tubos, ¿no? Y los tubos son estándar, son los tubos que deberíamos comprar. Y es fácil de darse cuenta porque el tubo, si te das cuenta, está en la ranura que tiene, mira, no tiene ninguna angulación, es totalmente perpendicular a su base en 90 grados, no tiene ninguna. En cambio, hoy día las facultades sí tienen esta cierta angulación, ya tienen, o sea, viene ya con restricción. En cambio, las estándar no ya tienen así. Pueden ser triples, pueden ser dobles, o sea, pueden venir así, mira, simples solamente con una sola, pueden venir dobles, pueden venir este tubo con este tubo, estas dos dobles, un tubo para el restaurante y una ranura principal. Pueden venir dobles, estas dos ranuras, esta y esta, nada más sin esta. Dobles, serán dobles gemelares, ¿no? Son gemelos estos. O pueden venir triples, que vienen 1, 2 y 3. Pueden venir de las 3 maneras. Yo les aconsejo estas 3 mejor, para que tengas muchas más herramientas. Tengo 1, 2, 3 herramientas para usar. ¿Ya? Entonces, los estándares también vienen de diferentes modelos. Puede venir simple, doble así, o general, o triple. ¿Ya? Pero deben ser convertibles. Significa que esta tarjeta se debe destapar como maldad del estado. Debe ser convertida para trabajar con la segunda molar. Y tiene acá una caja palatina, ¿no? Que lo vamos a usar para nuestro ¿cómo hacemos la banda? Agarras un pedacito de alambre, de banda, ¿no? Y más o menos 6 milímetros y sueltas la punta, ¿no? Sueltas ahí. Y no sé si les han pedido, pero se requiere un alicate de la rosa, se llama. Este alicate de la rosa es en forma de puñito. No sé si les atreves el tipo la rosa. ¿Alguien trajo por si acaso? Para ver nada más. No sé si es el alicate, ojalá que sea esa. Sí, es forma de puñito. ¿Alguien trajo? Solo para ver, ojalá que sea esa. Si es esa, creo que se podemos hacer bandas, para tratar de hacer bandas, ¿ah? Ojalá que sea esa. Es un alicate de la rosa. ¿Alguien trajo para ver? Porque hay rosas y rosas, ¿no? Lo que pasa es que esta tiene este es así, pero también es así. O sea, es como una pelotita. Total. Exacto. En cambio solamente es así. Pero yo quiero que me haga así. Tiene que ser un puñito. ¿No estaba la rosa? De la Pero
Pero tiene que ser el puñito. Mira, ¿se da cuenta? Mira la losa acá. Mira, 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 mira cómo se mira así. ¿No? O sea, es así y es así. Entonces, cuando tú prensas, se forma la banda así. O sea, pues así está bien. ¿Eh? ¿O tiene otro alicate? Ese dos tienes alicate, ¿no? Sí, este es el de acá. Ah. Claro, tiene razón. Entonces, de esa manera se puede, tú colocas esto y esto hace de que quede bien seguidillo por usar y por gingival, ¿no? Y luego acá sí llega a trabajar bastante el foco, si tienen el foco, y es así, aprietas fuerte y todo esto queda bien preciso, ¿no? Aprietas, doblas y luego ahí sueltas, ¿no? 3 puntos, luego los doblas y lo vuelves a soldar y luego ya con una piedrita agarras la parte gingival. ¿Es ese para conseguir bandas así? No, este es Cuando digo yo no somos va a ser. Pues me digo, hay varios modelos de la rosa. Yo lo sabía. Sí, hay un montón. este es. Para preguntarle. No, no está. Carambas. Entonces, No será el de Johnson, ¿no? no. Entonces, si te das cuenta, tiene esta curvaturita, ¿no? Como barras, como barril. O sea, no te hace así, sino te formas así. Y es como anillo de luego atajas, cementas y que debería quedar así bien encajadito, ¿no? Y sobre eso debería ser. Ahora ya los brackets, los bandas vienen ya por números, tus cosas, por edad, siempre así, te facilita bastante el trabajo. Bueno, entonces ahí puedes medir con tu estrella de boom. ¿Tienes tu estrella? Yo puedo marcar y luego suelto los tubos, y los puntos. El tubo se suelta simplemente Vamos a ver el pegado de aquí. Ya. Y listo, ¿no? Listo para trabajar. Entonces, si no tenemos ese, entonces vamos a trabajar con bandas performadas, ¿sí? Para si no vamos a tener los planes sin bandas. Haremos la próxima yo traigo ¿qué hace por la? Creo que me la losa, para poder. Una vez que vean, yo voy a hablar con Roger para que resuelva el problema, si les puedo conseguir. Ya. Para la tarde vamos a traer sus
ya los próximos minutos les traigo los taller de emancipación. Hablo con Joselito, vemos si me Claro, yo les voy a Ya. vas a tener que dar los platos. Está. Teníamos una clase pendiente, una práctica pendiente de los carriles, ¿verdad? Que es el biomecánico, ¿no? Eso vamos a tratar, ¿sí? Entonces, para la maqueta tenemos para hacer los carriles Con canino arriba, ¿no? exacto, pero que se llama modificados. Ya, vamos a trabajar en esa parte. La otra maqueta, sí, con falta bracket. Falta bracket, no sea fácil. Tampoco tienen todos los tubos, ¿no? Para estar, tampoco tienen nada. Entonces yo voy a ir a emancipación y voy a buscar los brackets estándar y no sé si doy el medio, Voy a preguntar. ahora sí, un break corto de 10 minutos. Un break de 10 minutos, a ver.